Señor, Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Mi hermano, es para emocionarse esto. Por tanto, en vista, viendo tan gran sumo sacerdote que tenemos, gloria al nombre del Señor. Y esa palabra, por tanto, si usted ha leído este tratado, porque Hebreos no es una carta, es un tratado que sí termina como una carta, usted habrá visto que hay 7 por tanto allí en la Biblia, en Hebreos. El primero está allí en el capítulo 2, en el verso 1, y después tenemos el capítulo 3, y así son 7, ¿no es cierto? Y ese por tanto, o sea, en razón de, o viendo, o visto lo que hemos venido hablando, por tanto tenemos que obrar de tal manera. Esa palabra por tanto se usa como la culminación de una idea, de un proyecto, del tratamiento de un tema, pero también es usada para introducir otro tema. Y así podemos ver en esta noche que Hebreos empieza de una manera tremenda. Yo me acuerdo cuando era estudiante allí en el seminario, Hebreos lo estudiamos bajo la materia llamada Hebreos y Tabernáculo, porque trataba la carta a los hebreos, pero también hablaba acerca del tabernáculo, de la experiencia del pueblo de Israel en el desierto, y todo el ceremonial, las leyes y todo cómo el hombre se tenía que acercar a Dios. Ustedes se acuerdan, Hebreos comienza diciendo, Dios habiendo hablado muchas veces a los padres por medio de los profetas, ¿no es cierto? En los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo todo el universo. Gloria al nombre del Señor. Y después va a seguir desarrollando el tema acerca de la superioridad de Cristo sobre varias cosas. En primer lugar, Cristo es superior a los ángeles. Dice, ¿a qué ángel, a quién de ellos le ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? A ningún ángel, ¿no es cierto? Y ahí vemos por qué este sumo sacerdote es tan grande. La palabra en griego allí es mega, este mega sumo sacerdote, ¿no es cierto? Sumo sacerdote era el sacerdote en el rango más alto del sacerdocio levítico, ¿no es cierto? Era aquel hombre designado para ejercer la autoridad sobre toda el orden sacerdotal, y era el que estaba designado para entrar una vez al año en la presencia misma de Dios. Miren qué privilegio, ¿no es cierto? Muchos sacerdotes ministraban en el tabernáculo, pero solamente el sumo sacerdote podía entrar en la misma presencia del Señor. Y Pablo está escribiendo esto, que para mí fue Pablo el que escribió con la ayuda de Apolos, ¿no es cierto? Y Pablo decía, escribiendo esto, me gusta el término que emplea para designar esta obra, este escrito, a los hebreos. No dice a los hermanos fulano y mengano, no, a los hebreos, o hebreos simplemente, recordándoles a ellos que hebreos significa los que han venido del otro lado del río. Le está diciendo, ustedes no son de acá. Acuérdense que estaban sufriendo una gran persecución y ellos estaban viendo tentados a volverse atrás de la fe. Habían empezado a dudar, se habían empezado a desalentar. Ustedes saben lo que ocurre cuando quitamos los ojos del Señor y los ponemos en las circunstancias, ¿no es cierto? Mire, yo te aconsejo algo. En este tiempo, por lo menos acá en Estados Unidos, no quites los ojos de Jesús, porque si mirás para donde miré, la cosa viene color de hormiga, como dice el dicho callejero, ¿no es cierto? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando nosotros sacamos los ojos de Jesús, viene el desaliento, viene la angustia, viene la depresión, viene el deseo de bajar los brazos, de decir no sigo más, no hay salida.
pero cuando miro a Cristo renace en mí la fe. Por eso, mis hermanos, el escritor sagrado les dice por tanto. Y como decía, es la forma de terminar algún pensamiento que se venía desarrollando, y ese por tanto me habla de algo. Fíjense, empieza allí en el verso 12. Porque antes está el otro por tanto en el verso 9, dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. En el verso 10 nos da lo que tenemos que hacer, pero a partir del verso 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Gloria al nombre del Señor. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y ahí sí viene, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Decía el sumo sacerdote allí en el desierto, tomaba la sangre de animales, ¿no es cierto? Y con esa sangre podía entrar y llegar al fondo o al lugar principal del tabernáculo, que era el lugar santísimo, y con esa sangre derramarla sobre el propiciatorio, que era la tapa del arca, que simbolizaba la presencia de Dios, ¿no es cierto? Ahí ponía la sangre de ese animal y podía estar cara a cara, no digo cara a cara, perdón, de la presencia misma del Señor. Pero fíjense en una cosa, ese era el sumo sacerdote de la antigüedad, pero dice que Jesús es un gran sumo sacerdote, porque traspasó los cielos, no llegó hasta el fondo del tabernáculo donde estaba el arca, al lugar más íntimo, más profundo, más precioso, sino que llegó a los cielos mismos, a la morada del Dios de los cielos. Gloria al nombre de... No hubo nadie que pudiera impedirlo. Yo calculo que habrá habido millares y millares de ángeles, de demonios tratando de impedir, porque dice que Jesús, cuando hizo el sacrificio en la cruz, tomó su propia sangre y con esa sangre fue a la presencia del Padre. Aleluya, gloria a Dios. Y ustedes saben, el infierno, los demonios, todos tratándolo de frenar, pero por eso es que dice traspasó, no lo pudieron detener, mi hermano. Poné la confianza en la sangre de Cristo, que esa sangre, el demonio, el infierno mismo no la puede detener. Pero fíjense, Jesús el Hijo de Dios, y ahora me da el mandamiento, retengamos nuestra profesión. Mi hermano, acá en Reina Valera medio que ya tendría que ser modificada, ¿no es cierto? Dice, retengamos nuestra profesión. En realidad dice, permítame traducirlo de esta manera. En vista de que tenemos un sumo sacerdote tan grande, tan glorioso, es el Hijo mismo de Dios, ¿no es cierto? Que con su propia sangre, Él no tuvo que matar animales para presentarse delante del Padre. Es un sumo sacerdote, antes tenía que haber muchos sumos sacerdotes. ¿Por qué? Porque morían a causa de la muerte, no podían continuar. Pero este sumo sacerdote permanece para siempre y por lo tanto nos puede salvar perpetuamente. Aquellos sumos sacerdotes de la antigüedad solamente podían cubrir el pecado con la sangre de animales, pero Jesucristo con una sola ofrenda nos hizo perfectos a los santificados. Gloria a Dios. Pero hay una cosa más, mi hermano. Yo quiero llevarte al capítulo 7, ya donde está en el verso 22, te doy una ayudita. Es el sexto por tanto que hay en la carta. Dice en Hebreos 7, verso 6, por tanto, o sea, en consideración de la obra que hizo Cristo, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Gloria a Dios. ¿Ustedes saben lo que es un fiador? Es un garante, alguien que se compromete a que las dos partes en un pacto, en un acuerdo, cumplan con lo establecido. Dios no hay problema, Él cumple, Él no cambia. ¿Quién le puede impedir obrar? Pero nosotros, ¿cómo podemos hacer para guardar el pacto con Dios? Porque si guardáramos el pacto, si anduviéramos en sus caminos, si obedeciéramos sus mandamientos, y vos decís, ¿quién puede hacer eso?
Nadie, mi hermano, ¿no es cierto? Trata de hacerlo y va a ver que fracasar. Pero te da buenas noticias. Jesucristo es el fiador, es el garante. Aleluya. El que ha firmado la garantía. Padre, lo que mi hijo, mi hermano no te pudo dar, yo te lo doy. En la cruz del Calvario Él ya pagó. La deuda fue quitada. Gloria al nombre del Señor. Fue hecho un fiador, un mediador, un garante de un mejor pacto. Pero ahora lo que yo te quiero llevar en esta noche, discúlpame que tengo mucho y poco tiempo, tengo que comprimir, ¿no es cierto? Pero dice, retengamos nuestra profesión. Hermano, ahí en realidad lo que dice en el griego es, aferrémonos firmemente a nuestra confesión. Esa palabra profesión puede ser malinterpretada como un oficio, como una ocupación, una forma de ganarte la vida. No, pero profesión está traducida del griego homologueo, que significa decir lo mismo. Y presta atención, que este párrafo empieza hablando de la eficacia de la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Gloria a Dios, porque Dios va a hacer una gran obra, pero está buscando gente que se aferren a su palabra. Gloria a Dios. Y que la empiecen a hablar y a confesarla. Bendito sea el nombre. Retengamos, aferrémonos firmemente a nuestra confesión. Mi hermano, fíjense por qué. Dice la palabra del Señor, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Compadecerse es ponerse en el lugar de uno, ¿no es cierto? De nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Miren ese sumo sacerdote. Antes el sumo sacerdote lo único que podía hacer, recibir la sangre de los sacerdotes de aquellos sacrificios y trasladarla al lugar santísimo. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Este sumo sacerdote eterno que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, toma la víctima de nuestras vidas. Por eso es quien nos manda, dice, si habéis gustado la benignidad del Señor, presentad vuestros cuerpos. Preséntense como un sacrificio. Ahí está la palabra, mi hermano. Y el sumo sacerdote hizo la obra. Ahora Él quiere que nosotros vengamos y nos pongamos en sus manos. Porque dice, acerquémonos pues confiadamente. Aleluya. Nuestro hermano mayor, nuestro gran sumo sacerdote, está con los brazos abiertos en esta noche. Te dice, hijo, ven a mis brazos. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Bendito sea tu nombre, para alcanzar misericordia. Ahí la palabra es recibir misericordia. No es que tenemos que andar rogándole a Dios por misericordia. Acuérdate que Jesucristo está mediando, está intercediendo por nosotros. Y no interpretes mal esa palabra. Él no está de rodillas orando, Padre, que mi hijo no peque hoy, que mi hijo levántalo, ayúdalo. No, mi hermano, ya la obra de Cristo es total, absoluta, ya no hay que agregarle nada. Está intercediendo porque si estuviera orando, Jesús cuando oraba se ponía de rodillas como solía hacerlo allí en el huerto de Getsemaní. Pero en el cielo, que te lo diga Esteban cuando era apedreado, él lo vio sentado a la diestra de Dios. Que el Señor esté sentado significa que su obra fue completada. Bendito sea el nombre del Señor. Está intercediendo por nosotros. O sea, cuando venimos delante del Señor, a la presencia del Padre, ya el Hijo nos está esperando con los brazos abiertos. Y Él es quien nos da la misericordia. Tenemos que venir a la presencia para recibir. Reina Valera dice para alcanzar. No, si ya la misericordia ya Dios te la dio en Cristo Jesús. Entonces vení a los brazos del Señor Jesucristo, que es tu mediador, que es tu gran sumo sacerdote, y recibí la misericordia. Y Él es la gracia. La gracia, ¿qué es? Es Jesucristo obrando en tu vida para que puedas hacerlo de Dios. Y vamos a terminar con esta noche para que veamos lo que es la confesión. Vayamos a Romanos capítulo 10. Bendito sea el nombre del Señor. Rapidito que se nos va el tiempo. Gloria al nombre del Señor. Romanos capítulo 10, verso 9. Fíjense.
En el 8 vamos a leer, más que dice, cerca de ti está la palabra. Ese es el requisito para empezar a recibir las bendiciones del Señor. Que la palabra esté cerca de ti, mi hermano. Ya basta de días alejados de la Biblia. Basta de días de no oír la voz de Dios. Basta de días de seguir en nuestros planes perdiendo el tiempo. Dice, cerca de ti está la palabra. Aleluya. Cerca de ti es la palabra. En tu boca y en tu corazón. Primero, la palabra está ahí. Ahora la tenés que recibir. Y dice que en tu boca empezar a hablar la palabra. Homologueo, confesar es decir lo mismo. Que nuestra hablar, que nuestros dichos, que nuestra boca se ponga en sintonía con la palabra escrita de Dios. Mi hermano, empecemos a hablar. Cuando empezamos a hablar la palabra viene a penetrar en nuestros corazones. Dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, mi hermano. ¿Cómo vamos a meter la palabra de Dios en nuestros corazones? Hablándola, confesándola. Gloria al nombre del Señor. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares, aleluya, que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Acordate, la palabra está cerca de ti, en tu boca. Empezá a leerla, empezá a hablarla, hablate la palabra. Algo muy lindo, mi hermano. Empezá a hablarte la palabra, meditá la palabra, pensá en la palabra, comé, masticá la palabra. Mi hermano, bendito sea el nombre del Señor. Porque eso es lo que activa la fe en tu corazón. Y allí cuando la fe es activada en el corazón, el Señor dice, hecho está. Gloria a Dios. Dice, porque con el corazón se cree para justicia. Cuando vos creés, sos declarado justo. Pero cuando con la boca lo confesás, la salvación viene a tu vida. Y acordate que salvación no es solamente que un día vas a ir al cielo, no es solamente que vas a ser librado de la ira venidera que ha de venir sobre este planeta, sino salvación es entrar a gozar las bendiciones y la provisión que ya Cristo consiguió en la cruz del Calvario. Ahí tenés sanidad, tenés sabiduría, tenés justificación, tenés, qué sé yo, vida, de todos, gozo, paz. Bendito sea el nombre del Señor. Paramos acá para que empieces a disfrutar esta palabra. Acordate que Hebreos tiene 7 por tanto. Empezá a estudiarlo y vas a ver cómo tu fe va a ir creciendo. Dios te bendiga y gracias por tu tiempo. Amén.